Bienvenidos a la clase de base de datos 1. Abordaremos el tema de reunión de relaciones y creación de listas. La operación de producto cartesiano de dos tablas son todas las combinaciones posibles de toda la fila de las dos tablas. Usando una sentencia select, se proyectan todos los atributos de ambas tablas. Los nombres de las tablas se indican en la cláusula from separados por coma. Por ejemplo, select asterisco from empleado, teléfono empleado. Como lo hacíamos en el álgebra relacional, la salida consiste en todas las combinaciones de todas las tuplas de ambas tablas. Y esta información no siempre es completamente útil, por lo que es importante igualar los atributos que tienen en común. Y a esto se le conoce como composición o reunión join. Por ejemplo, select asterisco from empleado, teléfono empleado, where empleado punto, número empleado igual a teléfono empleado punto, número empleado. Aquí igualamos los atributos que tienen en común las dos tablas. Y nos devuelve una información ya relevante. La operación reunión o join se trata de un producto cartesiano restringido, ya que las tuplas que se emparejan deben cumplir una determinada condición. En el álgebra relacional solo hemos hablado de composiciones en general. Sin embargo, en SQL se trabaja con varios tipos de composición. Una de ellas es la reunión interna. Todas las reuniones que hemos visto hasta ahora se denominan reuniones internas. Para hacer una reunión interna se parte de un producto cartesiano y se eliminan las tuplas que no cumplen con la condición de la reunión. Estas reuniones se denominan internas porque en la salida no aparece ninguna tupla que no esté presente en el producto cartesiano. Es decir, la reunión se hace en el interior del producto cartesiano de las tablas. El ejemplo anterior lo podemos plantear de la siguiente forma. Select asterisco from empleado, join teléfono empleado o empleado punto número empleado igual a teléfono empleado punto número empleado. Observemos que en from nombramos una tabla, luego va join y especificamos la segunda tabla que participa. Después va la palabra on y le sigue la comparación o igualdad de los atributos que tienen en común las tablas que participan. Cuando la clave foránea de la tabla referenciada y la clave primaria de la tabla referenciada tienen el mismo nombre, podemos utilizar la cláusula using indicando al atributo que se utilizará para realizar la comparación. Cuando la clave foránea de la tabla referenciante y la clave primaria de la tabla referenciada tienen el mismo nombre, podemos utilizar la cláusula using indicando el atributo que se utilizará para realizar la comparación. Por ejemplo, select asterisco from empleado, join teléfono empleado, using número empleado. También tenemos la reunión interna natural. Esta consiste en una proyección sobre un producto cartesiano restringido, es decir, solo elegimos determinadas columnas de ambas tablas, en lugar de seleccionar todas las columnas. Podemos hacer esto a partir de una reunión general, eligiendo todas las columnas menos las repetidas. Utilizando la reunión interna natural, la consulta del ejemplo anterior nos queda de la siguiente forma. Select asterisco from empleado, natural join, teléfono empleado. Otro ejemplo, si deseamos saber el monto total que se pagó en cada venta realizada, nos quedaría de la siguiente forma. Select número de factura, sum cantidad por precio, haz total factura,
from venta, natural join, detalle venta, group by, número factura. Con esto obtenemos el monto total que se pagó en cada venta que se realizó. Tenemos las reuniones externas, al contrario que con las reuniones internas, las reuniones externas no proceden de un producto cartesiano. Por lo tanto, en estas reuniones pueden aparecer tuplas que no aparecen en el producto cartesiano. Para hacer una reunión externa se toman las tuplas de una de las tablas una a una y se combinan con las tuplas de la otra. Como norma general se usa un índice para localizar las tuplas de la segunda tabla que cumplen la condición. Y para cada tupla encontrada se añade una fila a la tabla de salida. Si no existe ninguna tupla en la segunda tabla que cumpla las condiciones, se combina la tupla de la primera con una nula de la segunda. Existen dos grupos de reuniones externas. La reunión externa izquierda y la reunión externa derecha, dependiendo de cuál de las tablas se lea en primer lugar. Veremos la reunión externa izquierda. En estas reuniones se recorre la tabla de la izquierda y se buscan tuplas en la tabla de la derecha. Se crean usando la palabra left. Por ejemplo, select asterisco from empleado left join, teléfono empleado, using número empleado. La reunión externa derecha recorre la tabla de la derecha y se buscan tuplas que cumplan la condición en la tabla de la izquierda. Por ejemplo, select asterisco from teléfono empleado, right join empleado using número empleado como parámetro. Es lo mismo utilizar una reunión derecha de las tablas teléfono empleado y empleado que una reunión izquierda de las tablas empleado y teléfono empleado. También tenemos las reuniones naturales externas, con las cuales podemos hacer reuniones externas naturales con la salvedad de que si existen tuplas añadidas con respecto a la reunión interna, no se eliminará ninguna columna. Por ejemplo, select asterisco from empleado, natural left join, teléfono empleado. Y select asterisco from teléfono empleado, natural right join empleado. En SQL contamos con la creación de vistas, que son tablas que se derivan de otras tablas. Esas otras tablas pueden ser tablas base o vistas definidas anteriormente. Una vista no existe necesariamente en formato físico. Está considerada como una tabla virtual, en oposición a las tablas base, cuyas tuplas están realmente almacenadas en la base de datos. Esto limita las posibles operaciones de actualización que pueden aplicarse a la pista, pero no ofrecen limitación alguna al consultar una vista. Podemos pensar que una vista es una forma de especificar una tabla a la que nos referimos con frecuencia, aunque no exista físicamente. Por ejemplo, podemos emitir consultas frecuentes para recuperar el nombre del empleado, el nombre del cliente, el número de teléfono del cliente y el código de factura. En lugar de tener que especificar la concatenación de las tablas empleado, cliente y venta cada vez que realicemos esta consulta, podemos definir una vista que es el resultado de estas concatenaciones. Después, podemos emitir consultas en la vista, que se especifican como recuperaciones de una sola tabla y no como recuperaciones en las que se ven implicadas dos concatenaciones o tres tablas. Podemos llamar a las tablas empleado, cliente y venta tablas de definición de vista. A una vista se le asigna un nombre de tabla, virtual por supuesto, o nombre de vista. Una lista de atributos y una consulta que sirve para especificar el contenido de la vista. Si ninguno de los atributos de la vista resulta de aplicar funciones u operaciones aritméticas,
no tenemos que especificar nombres de atributos para la vista, puesto que serían idénticos a los de los atributos de la tabla de definición. Una vista en SQL se define utilizando la orden createView. Para definir una vista se le debe dar un nombre y se debe construir la consulta. Para definir una vista se le debe dar un nombre y se debe construir la consulta que genere dicha vista. El nombre de la vista debe de ser único, no podemos tener dos vistas con el mismo nombre en la base de datos. La forma de la orden createView es la siguiente. createView B as expresión de consulta, donde expresión de consulta puede ser cualquier consulta válida que se requiera realizar. El nombre de la vista se representa por B. Por ejemplo, vamos a crear la vista totales factura utilizando una de las consultas que ya hemos realizado. Empezamos con el createView, el nombre de la vista que sería totales factura, seguida de as, select y continúa la consulta que ya utilizamos anteriormente en uno de los ejemplos. En la consulta puede ir, como lo mencionamos anteriormente, cualquier consulta válida que necesitemos realizar. En la expresión de consulta podemos realizar cualquier consulta válida. Para crear una vista es necesario tener en cuenta ciertas reglas. La primera es que todas las columnas en la consulta resultante deben tener un nombre. La otra es que la consulta resultante no puede tener columnas con nombres duplicados. Como lo mencioné anteriormente, podemos realizar consultas sobre la vista. Estas pueden ser utilizadas en cualquier consulta select en que se pueda utilizar una tabla. Por ejemplo, podemos seleccionar todos los datos de la vista totales factura. La especificamos con select asterisco from totales factura. Recuerden que la vista es una tabla, entonces va después del from. Por ejemplo, si queremos saber cuál son las facturas mayor que 2000, entonces especificamos select asterisco from totales facturas where total factura mayor que 2000. Si queremos borrar una vista, utilizamos la instrucción dropView seguida del nombre de la vista. Como las vistas no son tablas que almacenen datos, al borrar una vista no se pierden los datos que tenemos almacenados en la tabla base. Ejemplo, para eliminar la vista totales factura, escribimos la instrucción dropView totales factura. Estos han sido los ejemplos del tema reuniones naturales y creación de vista. Y con este tema hemos finalizado los temas del curso de base de datos 1. El aprendizaje que han obtenido les será de utilidad en el curso de base de datos 2. Éxito en su proceso de aprendizaje.